Vamos a resolver ese ejercicio que estamos considerando ahora en el ejercicio una base un poquito diferente con los ejercicios de ayer, justamente porque en los ejercicios de ayer estábamos todavía trabajando con bases como enteros. Lo que estamos viendo en este ejercicio, estamos considerando ya números racionales que son como las bases, ¿sí? Ahora, de inicio, lo que tenemos que considerar es que ¿cómo podría yo expresar bases iguales? Más bien, hay bases iguales aquí. Se podrían determinar como bases iguales algunas de estas. Como bases iguales. Sí, no, ¿por qué? Pues a lo mejor entre 3 medios y a lo mejor 3 medios y qué? 9 cuartos. Ok, 3 medios y 9 cuartos podemos considerarlos como bases iguales porque justamente este 9 cuartos, ¿qué puede suceder con ese para que lo podamos expresar como 3 medios? Este 9 cuartos podría ser ¿qué? No, a la séptima directamente no, porque si me dices que a la séptima lo que estamos haciendo es convertir este número en este así, de la nada, ¿no? Y no podemos modificarlo. Es como si yo te digo, no, 5 lo voy a poner como 7 en vez de 5, ¿no? Pues estoy modificando la expresión. Recuerden que lo que hicimos anteriormente era que un valor como por ejemplo 25 lo estábamos modificando como una base, como un 5 al cuadrado, ¿sí? Pero sigue siendo 25, no estoy cambiando ese número, ese valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Es el cuadrado. Ok, entonces, es al cuadrado, ese 9 cuartos es como un 3 medios al cuadrado, porque acuérdense que también hay unas de las propiedades que nos dice que al cuadrado pues es el 2 es exponente del 3 y también del denominador que es 2, ¿ok? O sea, hace 9 cuartos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a ponerlo de este lado entonces y 3 medios lo voy a poner a la 4, a la 5 y ese 9 cuartos lo voy a poner ahora así como 3 medios al cuadrado y eso ahora sí a la 7, no directamente. ¿Ah? Ok, ¿qué pasa con los otros dos? El valor que está en el numerador, 8/27 a la 3 y el valor del denominador que sería 4/9 a la 3 también a la 5. ¿Se podrá expresar de alguna manera bases iguales? Sí, todos pueden ser. Bueno, reducirse porque el 8/27 2 tercios. Ok, Al cubo. exactamente. ¿Okay? El 8/27, ojo ahí, nada más te voy a hacer un pequeño detalle, que no se está reduciendo. ¿Por qué no está reduciendo todavía nada? Lo que está haciendo es expresarlo como una base que va a ser 2 tercios al cubo. ¿Sí? Lo vamos a expresar de otra forma. Entonces, los demás, sí podemos ver que este 8/27 se puede expresar como un 2 tercios al cubo, que eso a su vez va a estar elevado al cubo. ¿Okay? Y que este 4 novenos, perdón, a diferencia de este 9 cuartos, pues sería básicamente, ¿sí? 2 tercios elevado al cuadrado, ¿no? Ok, entonces les voy a poner de este lado también y vamos a dejar esto expresado como 2 tercios elevado al cubo y eso a su vez elevado al cubo. Y acá tenemos 2 tercios elevado al cuadrado elevado al cubo y eso, me falta aquí un corchete elevado a la quinta. ¿Sí?
¿Dudas hasta ahí? Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos el día de ayer, solamente que con valores racionales. Ahora, vamos a aplicar de una vez las propiedades que tuvimos muy claro, ¿no? Que son potencias de potencias, en todos los casos tenemos aquí potencias sobre potencia. Y entonces, este 3 medios con potencia de potencias va a quedar elevado a la que se multiplican a la 20. Esto de aquí, que es el 2 tercios, va a quedar elevado a la 9. Este 3 medios va a quedar elevado a la 14. Y este 2 tercios va a quedar elevado a la, se hace igual de manera consecutiva. 3 por 2, 6 por 5. ¿Cuánto? 30. ¿Ok? Ahí están las potencias de potencias. ¿Se puede simplificar algo? No se puede simplificar algo de ahí. ¿Qué dijimos que se podrá simplificar usando propiedades exponentes? ¿Qué son las cosas que puedo simplificar de esa manera? ¿Puedo simplificar eso usando propiedades exponentes? Porque las bases son diferentes, ¿no? Dijimos que entonces las propiedades se aplican siempre usando bases iguales. 7 al cuadrado entre 6 a la 5, pues no los puedo simplificar usando propiedades exponentes, ¿no? Okay. En este caso entonces, ¿siguen existiendo bases iguales que podamos trabajar? Tenemos que 3 medios a la 20 entre 3 medios a la 14. Siendo bases iguales, se pueden simplificar y se restan los exponentes, con lo cual el resultado de esto va a quedar como que 3 medios a la 6. Y eso va multiplicado por a la menos 21 bien. ¿Okay? ¿Sí? Ok. Ahora, la pregunta para terminar el ejercicio es: ¿así se queda? ¿Me faltaría hacer algo? Ajá, está negativo. Se podría aplicar entonces el recíproco y quedar en el denominador con el exponente positivo, y se puede aplicar la propiedad. Ahora, sí se puede hacer, sin embargo, esto se puede simplificar todavía más, no solamente en cuestión de que se exprese diferente, sino que se puede simplificar todavía más. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto y esto claramente no son bases iguales, sino lo mismo 3 medios que 2 tercios, hay una propiedad más que podemos aplicar que nos podría ayudar en este caso. ¿Tienen la tabla de las propiedades que okay. ¿Y qué pasa con el exponente? Ok. Acuérdense que vimos también la propiedad del recíproco. Que justamente lo que está diciendo Tania, ¿no? Que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Lo habíamos visto. Ahora, hasta el momento no habíamos trabajado con una racional que estuviera elevado al negativo. ¿Qué es lo que sucede con ese racional? Es exactamente la misma propiedad, solamente que, si fuera un racional como en este caso, a sobre b elevado a la menos n, vamos a tratar de aplicar exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría aquí? Que es 1 sobre a sobre b, y ahora sí esto, elevado a la n. ¿Sí? Y bueno, esto ya sabemos que puede quedar como a la n y b a la n, ¿no? No hay problema con eso. Ok. ¿Qué más va a suceder aquí en cuestión de división de fracciones? Que ahí es un entero sobre una fracción. ¿Qué pasa con los
expresar también ¿qué? Como fracción. Un entero como fracción lo puedo poner como ¿qué? 1 sobre 1. En cuestión de fracciones, ¿qué pasa con una fracción sobre una fracción? Se aplica ¿qué? No voy a decir medios extremos, ¿ok? Medios extremos, entonces b a la n por 1 y el resultado es el numerador, se hace b a la n y 1 por a la n, que es a la n del numerador, ¿ok? Por eso es que la propiedad no está expresada ahí en la tabla, porque está pasando eso, pero es básicamente lo mismo que ya habíamos visto, solamente que con un número racional, ¿no? Y lo ven de esta manera, dicen, pues se ponen al revés y ya se pone el número negativo, positivo, perdón. Bueno, está pasando el siguiente proceso, ¿ok? Por lo cual, entonces, se pueden expresar este 2/3 a la menos 21, según lo que acabamos de ver, como que como 3 medios a la 21, ahora sí, en positivo, que es lo que está sucediendo, ¿ok? Y ya estando de esta forma, ahora sí, podemos observar que va a ser bases iguales, ¿no? Van a quedar como bases iguales y entonces se podría aplicar una vez más que bases iguales multiplicándose, nos va a quedar entonces como 3 medios elevado a la ¿qué? Ahí está. Simplificado ahora sí lo más posible este valor como un solo número elevado a un solo exponente, ¿sí? Como vimos ayer, si bien no siempre se pueden expresar bases iguales, la misma idea hay que seguirla, en la cual traten de asegurarse que los números que están quedando sean primos, ¿no? Sean factores primos. 3 y 2 pues son primos, a uno no se puede simplificar, entonces vamos bien, ¿ok? ¿Dudas del ejercicio? Pero no la pago. ¿Okay? Vamos a tratar de resolver este ejercicio tratando de seguir la misma lógica. Vamos a tratar de expresar esto y resolverlo